hermanos y hermanas, en esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Le damos gracias a Dios porque ya, mira, terminamos esta semana. ¡Wow! ¡Qué rápido se fue esta semana! Y sabemos que Dios nos está dando la pauta para seguir adelante, ¿verdad? Gracias por el tema que hemos estado estudiando esta semana con respecto al el propósito de la ley. Pudimos ver que al Dios darle la ley al profeta Moisés para expresar Moisés al pueblo lo que a Dios le agradaba. Pero lamentablemente el pueblo de Israel se desconectó de la ley, se desconectó de lo que Dios tenía para ellos. Por eso podemos ver nosotros cuántas veces el pueblo de Israel fracasó en diferentes ocasiones, pero Dios siempre llegaba a su rescate. Y hoy vamos a hablar un tema con respecto a Dios protege a Israel. Vamos a hacer una oración y luego vamos a estar recordando lo que pudimos ver en esta semana. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Dios tome control de todo lo que nosotros podamos hacer. Acompáñame, hermano, hermana, ahí donde estás en una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Gracias por el privilegio que nos das en esta mañana, poder venir delante del trono de tu gracia y poder exaltar y bendecir tu nombre, Señor. No nos cansamos de glorificarte, no nos cansamos de exaltarte. Gracias, bendito Dios, por ser nuestro ayudador. Gracias porque siempre tú estás al cuidado de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Bendice a mis hermanos y hermanas en la fe. Que seas tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus trabajos. Aquellos hermanos que están pasando por situaciones difíciles de enfermedades, situaciones económicas. Que seas tú, Señor, operando en las necesidades. Gracias, bendito Dios. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mira qué precioso es Dios en su grande amor y su misericordia. Nos permite que nosotros podamos experimentar su amor a través de su palabra, ¿verdad? Como hemos dicho, el propósito de la ley es de revelar al hombre, ¿verdad? Es su condición. Pudimos ver también los cristianos no están bajo la ley. Y pudimos ver cómo Dios en su grande amor y su misericordia nos da la pauta, ¿verdad? De que reconozcamos que la ley fue dada, ¿verdad? A los transgresores. Cuando leímos Romanos capítulo 6, verso 14, ¿verdad? Cómo Pablo llegaba a los hombres, en este caso a los romanos, a expresar lo que el Señor tenía pendiente para ellos. Como dice aquí en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y gracias a Dios que estamos bajo la gracia de Dios. Y pudimos ver también cómo Dios en su grande amor nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios, ¿verdad? Entrando ya al propósito de la ley. El propósito de la ley es manifestar a la condición del hombre. Pudimos ver, Dios revela el pecado que hay en nuestra vida. También pudimos ir ahí a Romanos capítulo 3, verso 19 y verso 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Porque para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo, hablando en este caso a los romanos en capítulo 3, versos 19 y 20, ¿verdad? También pudimos ver ahí, probar la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo.
el propósito de la ley es poder ver que el hombre vea que a través de la ley él puede verse que su condición pecaminosa. ¿Verdad? Pudimos a plantear aquí, y para eso fuimos a Romanos capítulo 10, verso 3, donde dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Solamente nosotros podemos agarrarnos de Cristo para poder cumplir los estatutos que Él estipuló en su palabra. Si Cristo, si Dios no está en nuestras vidas, vamos a estar desobedeciendo la ley. No solamente la ley espiritual, sino también la ley de Dios, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando con respecto a una figura de Cristo y pudimos ver cómo Dios nos da la pauta para que podamos nosotros agarrarnos de Cristo, como dijo Juan cuando estaba bautizando, ¿verdad?, en el río. Juan 3:19, y él expresó algo tan precioso que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba relacionando a Cristo, aquel que iba a tomar el control de vencer al enemigo. Y hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, con respecto a Dios protege a Israel. Desde tiempos atrás hemos visto que el pueblo de Israel siempre está pasando por situaciones difíciles. Muchos pueblos se han unido para querer destruir al pueblo de Israel, pero sabemos que Dios le dio una promesa a Abraham con respecto a la tierra de Israel. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios ha estipulado en su palabra de que Dios va a cuidar. Nosotros ahora quizás no hemos nacido en Israel, ahora somos israelitas a través del Espíritu, somos injertados en la rama, como dice el apóstol Pablo, hemos sido injertados. Ahora podemos reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal de nuestra vida. Dios protege a Israel. En las palabras de Pablo hay una frase que revela otra función importante de la ley con relación a Israel, hablando como israelita. Pablo expresa esto en Gálatas capítulo 3, verso 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí el apóstol Pablo está enfatizando algo muy, muy importante con respecto a la condición que estaba el pueblo de Israel. Dice: la ley mantuvo a Israel como una nación especial, apartada de todas las otras, separadas por sus ritos y mandamientos distintivos, protegida para los propósitos especiales a que Dios los había llamado. El profeta Baal, en la visión del destino de Israel que Dios le dio, presenta el plan de Dios para ellos. Y cuando Dios, hermano, le dio esta profecía al profeta Balaam, le estaba diciendo lo que el pueblo de Israel iba a tener o iba a pasar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, tantas personas, tantas naciones han querido destruir al pueblo de Israel, pero no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que si alguien se mete con los hijos de Dios, se meten con Dios. Así que nosotros ahora entendemos por qué un pueblo tan pequeñito tiene una cultura tan hermosa. Porque la palabra de Dios siempre nos lo está declarando. Hay una promesa. Por eso
nosotros oramos por el pueblo de Israel y que Dios obre en las vidas de las personas de Israel, que Dios los bendiga, que Dios haga muchas obras en sus vidas. Dice la palabra que cuando bendecimos al pueblo de Israel, Dios nos bendice también, ¿verdad? La promesa que Dios le dio a Abraham, que cualquiera que insulte al pueblo de Israel o cualquiera que se metiera con el pueblo de Israel iba a sufrir las consecuencias del castigo de Dios. Por eso nosotros siempre estamos, haciendo hincapié de que lo que pasa en el pueblo de Israel es sombra de lo que está pasando en la iglesia. Es cuando muchos hermanos y hermanas han ido al pueblo, allá a Israel y han traído buenas noticias de lo que sucede allá, pero también hay hermanos que han traído malas noticias de lo que sucede en el pueblo de Israel. Y sabemos que el pecado ha entrado en todas partes. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios tiene un propósito con su criatura. Dios tiene un propósito. Mira, cuando nosotros decimos que Dios protege al pueblo de Israel, lo decimos con bases bíblicas, porque la palabra de Dios nos dice que es el pueblo escogido por Dios. ¿Y por qué Dios lo escogió? Con un propósito. Y gloria a Dios, porque al escoger Dios un pueblo tan pequeño y que es el pueblo tan privilegiado y tan bendecido por Dios, nosotros alcanzamos esa bendición también, ¿verdad? Y qué precioso cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel es un pueblo que siempre está en la búsqueda de Dios. A pesar que ahí en ese lugar, también hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchas falsas creencias, pero sabemos que Dios tiene un remanente fiel allí en ese pueblo de Israel, como lo tiene en el resto del mundo, ¿verdad? Ahora nosotros somos israelitas incursidados del corazón, ¿verdad? Mucha gente quiere imitar lo que el pueblo de Israel hace, hasta usan sus vestimentas, usan sus formas de hablar, de conducirse, pero no cambian su corazón, ¿verdad? Y qué lamentable imitar a un pueblo y dentro de sus vidas creer en ciertas cosas que están en contra de la creencia del pueblo de Israel. Mira lo que dice Números capítulo 23, verso 9. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Números capítulo 23, el verso 9, lo que hemos leído. La voluntad profética de Dios para Israel era que ellos debían habitar solos como única nación, separada en su propia tierra. Pero incluso cuando la desobediencia de Israel fruto este primer propósito de Dios para ellos y causó que fuesen esparcidos como exiliados y vagabundos entre todas las naciones del mundo. Dios todavía mandó que no se contaran entre las naciones. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. Cuando nosotros vamos a la historia de Israel, vemos que es una nación que fue esparcida por todo el mundo, pero ellos nunca perdieron sus costumbres, nunca se mezclaron. Por eso Dios les da la promesa. Dice que cuando nosotros vemos la historia, cómo este pueblo tan pequeñito llegó a ser una nación. Es una nación. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Dice
en los pasados 19 siglos de la, de la, de la diáspora de Israel entre las naciones gentiles, este decreto de Dios se ha cumplido del modo más maravilloso en toda la tierra, y naciones donde han ido los judíos siempre han permanecido como un elemento distinto y separado que jamás se ha asimilado ni ha perdido su identidad especial. Mira, ellos nunca han perdido su identidad personal. Nosotros los latinos tenemos muchas mezclas. No conservamos nuestra, como dicen, nuestra raza, sino que siempre nos mezclamos con diferentes razas. Pero el pueblo de Israel es una nación, es un pueblo que ellos no se mezclan entre otras culturas, porque Dios tenía una promesa y tiene una promesa para ellos. Vamos a ver, dice, en conclusión, hermanos, podemos resumir los 4 propósitos primordiales para los que se dio la ley a Moisés. 4 propósitos importantes porque Dios dio la ley a Moisés. Número 1, la ley se dio para mostrarle a los hombres su condición pecaminosa. Número 2, la ley también demostró a los hombres que como pecadores eran incapaces de hacerse justos por sus propios esfuerzos. Número 3, la ley sirvió para vaticinar por profecías y para prefigurar por tipos al Salvador que habría de venir y por medio de quien únicamente sería posible para el hombre recibir la verdadera salvación y justicia. Y por último, número 4, la ley ha servido para mantener a Israel como una nación separada a lo largo de muchos siglos de su diáspora, para que incluso ahora estén todavía protegidos para los propósitos especiales que Dios está obrando para ellos. La palabra de Dios siempre llega a conclusión de que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y mira, tú puedes ir a la historia de Israel, hermano. Puedes ver cuántos conflictos han tenido, pero es un pueblo que permanece firme en sus convicciones de Dios. Y qué precioso es reconocer, hermano, que a través del pueblo de Israel nosotros podemos ser bendecidos también, ¿verdad? Ahora que estamos en el campo de Dios, en el campo de Cristo, hermano, que no nos mezclemos con otro tipo de creencias, otro tipo de conceptos humanos que nos hacen perder la visión de quién es Cristo, ¿verdad? Dios tiene una promesa para su pueblo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios siempre nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios. Cuando vamos a la Escritura, cuando Dios le da los 5 libros de Moisés, tú te das cuenta cómo Dios prepara a este pueblo de Israel. Ahora, Dios nos está preparando a cada uno de nosotros para que podamos estar alerta y podamos pelear la buena batalla de la fe. En este tiempo vamos a estar preparándonos porque el enemigo va a empezar a trabajar más fuerte y ya su tiempo se está cortando, ¿verdad? Por eso en este tiempo ya han salido personas que entre comillas, se creen más que Dios. Pero dice la palabra de Dios
que Dios ya tiene el lugar donde van a ir. Solamente nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y confiar en Dios, ¿verdad? La ley nos muestra el pecado que tenemos, pero gloria a Dios porque podemos venir delante de Cristo, podemos venir delante de Dios y podemos pedirle que Él tome control de nuestras vidas. En esta mañana, hermano, que Dios siga siendo exaltado, Dios siga siendo glorificado. Mira, Dios protege al pueblo de Israel porque Dios tiene una promesa para el pueblo de Israel y Dios te protege a ti, me protege a mí, para que nosotros podamos seguir adelante en el caminar de Cristo y que nada estropee la bendición que viene, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando por dificultades, especialmente económicas, pero no nos desprendemos, nos agarramos completamente de Dios. Dice, puesta pues nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. Sabemos que Dios nos va dando la victoria día con día cuando le buscamos, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, por esta semana que hemos estado viendo la ley y la gracia, ¿verdad? Que nos lleva a reconocer que Dios desea que podamos ir y podamos escalar un escalón cada día a su presencia de Él. Así que vamos a terminar orando, hermano, y vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé la pauta para seguir adelante. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por esta mañana. Gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Gracias porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Te alabamos y te exaltamos, creyendo siempre que tú eres el único que nos puedes ayudar. Oramos por el pueblo de Israel. Gracias, Señor, porque tú has bendecido a este pueblo, Señor. Y gracias porque a través de ellos también tú nos bendices, Señor. Todo lo que pasa allá en Israel es sombra de lo que pasa a la iglesia. Por eso pedimos, Señor, que tú seas el que nos ayudes a seguir adelante y que seas tú tomando control de todo lo que nosotros podamos hacer. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga, que tengas una preciosa fin de semana, ¿verdad? En compañía de tus amados. Y seguimos adelante. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Dios te bendiga. Amén.